importantes de esta facultad, que fue la construcción de los procesos de investigación durante no sé cuántos años. Estuvo al frente del Centro de Investigaciones y logrando una gran producción en nuestro trabajo. Un saludo muy especial a algunos compañeros. La compañera Mercedes López, éramos equipo de trabajo. Teníamos un equipo de trabajo de 5 personas, de las cuales 4 alcanzamos la titulación por promedio, o sea que éramos mazos, nerds. De 6 que lograron ese privilegio del primer acto de graduación. El colega Rodríguez, él es de una promoción posterior, fue dirigente estudiantil y durante un tiempo un poco extenso, después de que nosotros ya nos habíamos graduado, fue expulsado del programa de Economía Pública, y solamente unos años después vieron por ahí una amnistía y Erwin pudo retornar a la universidad y concluir su carrera. Esos son elementos que me parece a mí muy interesantes de destacar. Muy importante destacar la presencia de los egresados de nuestro programa en las posiciones directivas y docentes de esta facultad y de esta universidad. Amparo, nuestra secretaria estrella, también es egresada de nuestra universidad, la decana. Es decir, muestra que somos una familia. Pero como en toda familia siempre hay algunas cosas que no siempre fluyen con la armonía del amor. Yo voy a tratar de hacer una pequeña historia con lo mejor que pueda hacer en términos de síntesis. Una historia pues no es un anecdotario. Una historia necesita establecer relaciones, necesita establecer eventos, establecer contextos en que suceden los acontecimientos. Y para poder establecer esos contextos en que suceden los acontecimientos, nosotros tenemos que mirar el tiempo desde 2 perspectivas. No podemos conocer el presente sin conocer el pasado. Es indispensable que conozcamos nuestro pasado para poder entender nuestro presente, pero no podemos entender el pasado sin conocer el presente. El presente lo necesitamos para poder construir representaciones de ese pasado. Y la historia que me voy a referir es de esta facultad, de este programa, que tiene unas características muy esenciales. Ha vivido una época de dinámicos cambios. Nosotros entramos aquí en el año 73
sería un país que casi todos ustedes desconocerían. Quizás solo lo conoceríamos 3 o 4 de los que estamos aquí presentes. Una sociedad donde no existía el internet, no existía el celular y no existían los computadores personales. Recordemos que los computadores personales apenas emergieron muy a finales de la década de 1970, pero fundamentalmente en la década de 1980. Es decir, nuestros métodos de aprendizaje fueron bien diferentes, el acceso al conocimiento fue bien diferente a lo que pueden disfrutar la mayoría de ustedes en el día de hoy. No le podíamos preguntar nada a Dios. Dios se llama Google, está en todas partes y todo lo sabe. No existía. A nosotros nos tocaba biblioteca, con la cual no siempre contábamos. Para nosotros el trabajo era muchísimo más difícil. La digitación, máquinas de escribir, cuando teníamos el acceso a la última tecnología, porque de lo contrario era como los mexicanos, a mano. Y hoy hemos transcurrido toda una historia que se ha caracterizado por múltiples eventos, guerras, violencias. La guerra en Colombia no ha parado desde mucho antes de que nosotros iniciáramos nuestra formación profesional. Han habido cambios en el planeta, problemas de deterioro ambiental, crisis climática, una mundialización americanizada de la economía, una revolución digital, una emergencia de la potencia china, un renacimiento del Islam. Es decir, hoy podemos decir que vivimos otra sociedad. Yo siento el privilegio de haber sido testigo de esos cambios absolutamente radicales en las formas de relacionarnos, en las formas de trabajar, hasta en las formas de amar. ¿Cómo era eso de las condiciones iniciales en la creación de nuestra facultad? Voy a hacer referencia a algunos elementos muy rápidamente. Estábamos viviendo unas condiciones políticas. Vivíamos el gobierno que se conoció con el eslogan de Frente Social. Siempre lo representaban en unos carteles: Frente Social, objetivo el pueblo. Y en los carteles aparecía el pueblo con una diana de tiro al blanco, porque era un gobierno absolutamente represivo contra todos los movimientos sociales que se habían venido despertando fundamentalmente desde la década de 1960, que tuvo unos movimientos estudiantiles supremamente dinámicos, inspirados en dos grandes eventos: la Revolución Cubana y la rebelión del 68 en París.
teníamos unas condiciones de desarrollo profesional. La contaduría pública es una profesión supremamente nueva. La contaduría pública fue reconocida como carrera profesional en el año de 1962. Es decir, apenas habían transcurrido 10 años de que la contaduría pública hubiera sido reconocida como carrera profesional cuando fue creada nuestra facultad. Antes se habían dado algunos desarrollos, todos originados en lo que yo he llamado la lucha por el reconocimiento, que fue un movimiento social que adelantaron los contadores básicamente desde la década de 1920, cuando se crearon las primeras asociaciones profesionales, como fueron el Colegio Barranquilla, la Asociación de Contadores de Tunja, la Asociación de Contadores de Bogotá y la Asociación de Contadores de Cali, que lo único que pedían era que se les reconociera su capacidad profesional y se les permitiera un ejercicio digno en su propio país. La década del 20 es conocida como la década de la danza de los millones, por las grandes inversiones que se realizaron en el país, que se originaron de una parte en la venta de los grandes inventarios de café que se habían acumulado como consecuencia del cierre de las fronteras del comercio ocasionado por la Primera Guerra Mundial. La indemnización que los Estados Unidos le diera a Colombia por la pérdida del sector de Panamá, una cifra para ese tiempo gigantesca, 25 millones de dólares, que originaron un gran desarrollo en infraestructura para promover la apertura económica de nuestra nación. Sus cuentos de apertura no son nada nuevos. Por eso las obras de infraestructura en la década del 20 están orientadas a conectar los centros de producción cafetera con los puertos de exportación, a través de ferrocarriles y a través de carreteras. Y es también la época en que empiezan a llegar grandes firmas, grandes empresas multinacionales a instalarse en nuestro medio, las cuales solicitaban los servicios de contadores públicos, pero los contadores públicos no existían en Colombia. Los contadores que se vinculaban eran contadores extranjeros que habían conseguido sus registros básicamente en la Asociación de Contadores de Inglaterra y Gales, y unos pocos en el Instituto Americano de Contadores Públicos. Los colombianos estábamos condenados a ser simples auxiliares de estos contadores extranjeros, en la misma perspectiva que pretenden hoy con la globalización de la normatividad contable. Los estudiantes siempre fueron protagonistas en esas luchas. Desarrollaron grandes movimientos los estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio, hasta que lograron
que esa Escuela Nacional de Comercio se transformara en Facultad Nacional de Contaduría en el año 1945, pero que formaba en profesiones intermedias, educación superior técnica, como se le denomina hoy, carreras cortas donde se implementaban destrezas fundamentalmente motrices. Los cursos de mayor importancia que estaban relacionados con la mecanografía, la caligrafía, la teneduría de libros. Menos mal que acabaron con la caligrafía, porque yo nunca hubiera podido ser contador. Eso me salvó. Pero solamente hasta el 62 se reconoce la carrera como profesión universitaria. Solamente en 1962. Y ese hecho originó un gran crecimiento de los mercados educativos. En 1962 existían dos facultades de contaduría. La Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional, que algunos dicen se creó como absorción de la Escuela Nacional de Comercio por la Universidad Nacional. Ese dato no parece ser cierto. Y la Facultad Nacional y la Facultad de Contaduría, Facultad Nacional de Contaduría en Barranquilla. Eran las únicas dos que existían en el 62. En el 72, cuando discutían la creación de la facultad en la Universidad Libre, apenas teníamos 14 facultades de contaduría en el país, 7 de las cuales estaban localizadas en Bogotá, con la característica que inició básicamente la Universidad La Gran Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de ofrecer formación universitaria nocturna, que era inexistente hasta la década de 1950. Entonces era un gran mercado de programas de contaduría pública. Había una gran demanda. Prácticamente la argumentación en órganos directivos de las universidades para crear facultades de contaduría era una recopilación de los anuncios limitados que publicaban en los periódicos solicitando servicios de contadores públicos. No había contadores públicos baratos. Había una gran demanda de sus servicios y las universidades iniciaron ese proceso. Ese es un segundo elemento de ese contexto en que se creó nuestra facultad. ¿Y cuáles eran los rasgos de esos más de 200 estudiantes que ingresaron por primera vez a la Universidad Libre? Yo voy a hacer referencia a rasgos sociológicos de esa población. Éramos fundamentalmente jóvenes mayores de 23 años. Claro, algunos me van a decir que cuáles jóvenes, ¿sí? Mayores de 23 ya, sí, ahora están ingresando a la universidad a los 16. Nosotros éramos todos jóvenes mayores de 23 años, trabajadores que iban a estudiar, dedicados a las más diversas actividades: cajeros de bancos, mensajeros, secretarias,
y uno que otro obrero, yo entre ellos. Era entonces una población que tenía una gran convicción por el estudio, que quería estudiar porque veía en eso una gran oportunidad de ascenso social, de poder superar las condiciones económicas propias y de sus familias. No había nadie que estudiara porque lo obligaran. Todos estudiaban porque lo deseaban, porque lo ambicionaban. Y eso despertó una cultura dentro de lo que fue el desarrollo de nuestra facultad. Voy a tratar de hacer una ruta del desarrollo de la facultad. Hay un elemento de los rasgos sociológicos que yo hasta el momento no he enunciado. Dentro de esos rasgos sociológicos de los estudiantes que yo todavía no he enunciado, hay una cuestión que es supremamente interesante. Ingresamos varios estudiantes, Miguel Ángel Huertas Valencia, también de mi grupo de estudio, Gerardo Ramírez Guío, expulsados de la Universidad Nacional. Otro grupo, entre los que recuerdo a Orlando Arenas, a Guillermo Morales, a Edgar Alvarado, dirigentes sindicales. Los dos primeros en Telecom y el tercero en la DIAN. Es decir, había una serie de personas que tenían unas experiencias en términos de participación en movimientos sociales. El 5 de febrero, la fecha insigne, llegamos a nuestra primera infraestructura. Ahí ven ustedes la fotografía. La fotografía es reciente, pero el lugar no ha cambiado. Casi siempre en ese sitio, en los pisos 2 y 3, han funcionado academias de formación en comercio y contabilidad. ¿Ven? Ahí llegamos el 5 de febrero de 1973 en busca de realizar nuestro sueño. Y nos encontramos en unas condiciones que generaron de inmediato unas actitudes de resistencia, porque lo único que había eran salones, pero nada más. No había pupitres, no había tableros. En esa época se utilizaban los tableros y la tiza. Y eso constituye un hito en el desarrollo de esta facultad. Porque el 5 de febrero de 2023 se realizó la primera asamblea de estudiantes de la facultad y se creó
el Consejo Estudiantil, es decir, 73. Es decir, en ese momento nosotros reconocimos un elemento que va a ser importante en toda la historia de nuestro trabajo, que es el valor de la organización, la importancia de la organización. La identificábamos como la esquina del ruido. Imagínense ustedes el ambiente infernal entre 6 y 8 de la noche en ese cruce vial de la avenida Caracas con la calle 13, que también llamaban en la época avenida Jiménez y ahora llaman la avenida Musac, en honor a las comunidades indígenas. Hasta las 8 de la noche era tremendamente difícil escuchar clases. De 8 a 10 y media ya había algún nivel de captación, porque eso sí, el horario era de 6 a 10 y media, y era de 6 a 10 y media. No es que nos vamos a las 9 y media, porque no, de 6 a 10 y media. Y lo manejábamos con una gran disciplina. Una disciplina que empezó a comprometerse como consecuencia de la organización con la búsqueda de altos niveles de calidad de la educación. Podríamos decir que entramos como con unas ideas democráticas contradictorias entre el estudiantado y la dirección de la universidad. La dirección de la universidad pensaba en una democracia impositiva donde todas las decisiones vinieran de arriba hacia abajo. Los estudiantes pensábamos en una democracia militante en la cual las decisiones deberían de tomarse como consensos frente a los programas de mejoramiento que presentaban los estudiantes, que siempre fueron importantes. En el primer semestre, dentro de esas preocupaciones de la lucha por la calidad, se estableció la evaluación de profesores. La evaluación de profesores no era un proceso institucional, era un proceso estudiantil. Hoy seguramente esos eventos no son comprendidos, pero en la época eran decisorios. El profesor que perdía la evaluación se iba. Quisiera o no quisiera la dirección de la universidad, se iba. Las consecuencias de la organización. Seguimos avanzando. Ese edificio que ven ahí es un edificio que siempre estuvo dedicado a ser sede de juzgados penales. Calle 17 con Avenida Caracas. Zona de tolerancia. Ese sector tremendamente peligroso desarrolló en el estudiantado lo que yo denomino la ética del cuidado. La preocupación de los estudiantes por cuidarse unos a otros y fundamentalmente la preocupación de los estudiantes por cuidar a las compañeras en las horas de salida, porque la zona no era muy atractiva
para las actividades de carácter académico. En esa sede se radicalizaron las democracias. La democracia de la imposición se hizo más radical y la democracia de la militancia se hizo más radical. Y llevó a donde llevan las contradicciones, a la primera negociación. Se citó una reunión de conciliatura donde se discutiría la expulsión de los dirigentes estudiantiles. Para entonces yo presidía el Consejo Estudiantil y nosotros fuimos unas 1.200 personas a contestar el requerimiento, porque fuimos todos los estudiantes de contaduría, los de derecho, los de ciencias de la educación, los de ingeniería. Y pues frente a esa situación hicimos una negociación. Por primera vez hicimos una negociación. Esa negociación nos condujo a un cambio serio. No era algo extraordinario. Algunos le decían la Casa del Terror, era un colegio de una comunidad religiosa. Yo prefiero llamarlo la Casa de la Concordia. Y prefiero llamarlo la Casa de la Concordia porque en esa casa empezamos a tener unos reconocimientos entre los distintos sectores universitarios. Al Consejo Estudiantil se le asignó un área para sus reuniones, para sus archivos, era una oficina. A los profesores les dieron sala de profesores porque se pudieran sentar a descansar cuando no estaban dictando clases. Se instaló una cafetería que permitía que la gente compartiera. La primera cafetería en nuestra facultad. Pero hubo una serie de eventos que fueron muchísimo más importantes. La democracia de la imposición y la democracia de la militancia le dieron paso a la democracia de la concertación. Logramos que directivos, profesores y estudiantes integráramos consejo directivo de la facultad para conjuntamente entrar a establecer los nortes que habían que seguir. Era la época del cogobierno y nosotros lo alcanzamos y éramos una universidad privada que tenía un gran valor, la organización. Entonces hubo mucha integración social. Nos relacionamos en ese momento con los movimientos profesionales. Nos vinculamos a las actividades de los profesionales que se reunían por entonces en la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados y empezamos a conocer las tendencias mundiales del conocimiento contable, a tener grandes preocupaciones por el conocimiento de la teoría de la contabilidad, y nuestras interrelaciones dialogantes, especialmente con los profesores de humanidades, nos llevaron a incorporar en el programa mínimo de lucha. El programa mínimo de lucha era una moda. Todas las peticiones se llamaban
programa mínimo, incorporamos en el programa mínimo la exigencia de formación en epistemología. Y nuestra universidad es la primera a nivel nacional que empieza a desarrollar esfuerzos investigativos desde la perspectiva de la epistemología, que más tarde reclamarían como suyas la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Pero nosotros podemos decir con certeza que la Escuela Epistemológica de Investigación Contable surgió en el seno del programa de contaduría de la Universidad Tigre. Y aquí creamos algo que es supremamente interesante: el currículum paralelo. ¿Qué es eso, el currículum paralelo? La universidad tenía un plan de estudios que nosotros seguíamos rigurosamente. Además, muy disciplinadamente, porque como ya les dije, nosotros éramos NED. Pero una vez por mes no había clases, sino que se ocupaba el aula máxima, que era otra virtud de la Casa de la Concordia, a la cual invitábamos dirigentes gremiales, investigadores, e inclusive promovíamos algunos paneles entre profesores que estaban como muy metidos en las lógicas sociales. El poeta José Pubén, que era profesor de metodología, él iba a dictar clases de overol. De vez en cuando se ponía un vestido, y cuando se ponía el vestido siempre cargaba un poema en un bolsillo que declamaba para darle las gracias al donador del vestido. Eran unas reuniones extraordinarias, unas tertulias literarias, unas discusiones sociales que nos dieron gran riqueza en nuestra formación, que rompieron con esa idea que alguna vez fue expresada por un profesor citando a un autor español, diciendo que los contadores eran bárbaros ilustrados, sabían mucho de contabilidad, pero nada de cultura, nada de sociedad. Ese currículum paralelo logró romper esas estructuras, esos sistemas de creencias. Estando allí, se realiza el primer acto de graduación. Nos graduamos 6 personas que estábamos muy comprometidas, además con los problemas de las luchas gremiales, y estábamos muy comprometidos en una discusión nacional que se estaba dando en ese momento sobre una reforma universitaria que era liderada por 2 grupos operativos, uno en el ICFES y otro en la Universidad Nacional, que habían planteado la reforma, o dentro de la reforma, la idea de que la fisioterapia, la terapia del lenguaje y la contaduría pública eran saberes terminales que debían de salir de las aulas universitarias y manejarse como carreras técnicas o como máximo tecnológicas. Nuestro nivel de organización, el de la facultad,
era tan fuerte que nosotros teníamos gran influencia en el gremio profesional. Y el gremio profesional encargó una comisión para dar la pelea con esas instituciones que impulsaban la reforma que se convertiría en la Ley 80 de 1980 para reivindicar que la contaduría pública siguiera siendo reconocida como carrera profesional. Yo tuve el honor de dirigir esa comisión y de ganar la discusión, de lograr que la carrera de contaduría pública se mantuviera como carrera profesional universitaria. No me dio ni una alegría. ¿Por qué? Eso lo ganamos con argumentos jurídicos, invocando una figura jurídica que es la de derechos adquiridos, no invocando la figura académica que corresponde a las profesiones universitarias, que es la conexión y el desarrollo del conocimiento. Y desde ese momento empezamos a trabajar fuertemente, ya no en la universidad, por el desarrollo del conocimiento. Empezamos a trabajar con el movimiento estudiantil para presionar la formación en teoría de la contabilidad, en la implementación de grupos de investigación, en la realización de eventos de investigación, en donde creo que hemos logrado excelentes resultados. Colombia hoy es reconocido a nivel global como uno de los países líderes en el desarrollo de la teoría contable. Hay algunos que no creen, los colombianos, porque a nosotros nos gusta más si la teoría es formulada por alguien que tenga un nombre de rarísima, difícil pronunciación. Yo me separé durante muchos años de la universidad a partir de esa experiencia de la Casa de la Concordia. Pero hubo otras evoluciones que seguramente necesitan ser profundizadas en términos de investigación. El lugar de transición, el reconocimiento institucional por sus egresados. Los egresados empiezan a ser directivos de la facultad, y el apaciguamiento de los ánimos. La gente ya se fue volviendo más tranquila. Hasta que llegamos aquí, al Edén. El jardín del Edén. Nuevas realidades. En una sociedad de rápida transformación tecnológica, de rápidos cambios en el conocimiento. Cuando se empiezan a generar esos nuevos campos de formación que se expresan en nuevas carreras, en la formación de programas de formación avanzada, programas de posgrado, cuando se empiezan a lograr las acreditaciones de alta calidad, tanto por parte de las instituciones nacionales como de instituciones internacionales, pero donde se hace un proceso de consolidación
supremamente importante, que es comprometer profundamente el trabajo de investigación con el desarrollo académico de la facultad en su totalidad. La implementación de la revista de divulgación científica, que también está reconocida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como una revista de alta calidad, y la formación de nuevos investigadores. Ha sido un tránsito largo, conflictivo y tremendamente productivo. Lo que nos queda, la más importante herencia, más que la destreza del hacer, con las ilusiones de material riqueza, es la palabra, mediadora relacional, la palabra constructora de comunidad, la palabra integradora de sueños, la palabra formadora de esperanzas. La palabra dinamizó ilusiones, radicalizó luchas, construyó acuerdos, transmitió trascendentes principios, eternizó discursos y relaciones, formó y medió sentimientos, construyó estructura vital de pensamiento, un pensamiento que expresa filosofía, una filosofía hecha universidad.